muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema bastante importante que nosotros, pues la verdad es que llevamos ya trabajando bastante tiempo porque eh, empezamos en el 2006 junto con la Universidad de Murcia a estudiar ya contaminantes emergentes, pero realmente fue a partir del 2008 cuando empezamos a trabajarlo de una manera bastante sistemática. Entonces empezamos primero, como han mencionado ya algunos de los ponentes anteriores, y la verdad es que llevamos unos pasos pues, muy parecidos a los que estaba contando antes Sonia, y ahora veremos que más o menos nuestro trayecto ha sido muy similar, pero bueno, en plantas reales. Entonces, en las plantas, primero queríamos ver qué nos llega. Realmente la cantidad de estos productos es altísima, con lo cual es complicado el evaluar lo que nos está llegando o por lo menos qué elegir de lo que nos está llegando. También era importante elegir no solo el contaminante, la depuradora, sino también las distintas partes del proceso de depuración para saber realmente dónde podíamos atacar luego estos contaminantes emergentes. Una cosa muy interesante que hicimos en su día con la empresa Lavagua fue unos acumuladores en línea. Como decía, y como se ha mencionado ya en este webinar varias veces, hay una variabilidad muy alta en el tema de los contaminantes emergentes y entonces es importante ser capaz de acumular esos valores, esos componentes, para ser capaz de realmente decir si nos está llegando más o menos, porque pueden ser vertidos puntuales y podríamos estar despistados respecto a lo que tenemos. Y otro tema que hicimos también con la Universidad Católica de Murcia fue un estudio de qué procesos de las depuradoras que teníamos eran más efectivos en la eliminación de contaminantes emergentes. Evidentemente, primero tenemos que favorecer esto antes de pasar a otras tecnologías que pueden ser más costosas. Se vio, pues, tal como ha mencionado antes Sonia, que realmente sistemas con alta edad del fango eran más interesantes y así, por ejemplo, los MBR pues eran bastante interesantes y de esos pues tenemos bastantes plantas en la región. Pasamos luego a los sistemas de eliminación. Sistemas de eliminación, instalamos muchas plantas piloto en nuestras plantas depuradoras, ayudándonos con las empresas explotadoras que teníamos en universidades, por ejemplo, zonos más ultrasonidos, filtraciones con distintos elementos, energía solar, también con membranas de ósmosis inversa. Un tema importante también, tuvimos un proyecto con FACSA que se llama STORE, en el cual queríamos evaluar la eliminación de contaminantes emergentes en el fango, también muy importante, puesto que gran cantidad de esos lodos, al desaparecer, van a parar al lodo, y entonces pues allí también hay que atacarle, evidentemente. Y al final nos decantamos por unas tecnologías, en este caso que eran, pues ya se han mencionado antes, ozono y carbono activo. Tenemos dos grandes plantas de ozono en la región, que ya tenemos funcionando una de ellas casi 2 años, y la verdad es que el rendimiento que está dando es muy alto. Hemos medido también posibles toxicidades, la verdad es que no hemos encontrado toxicidades hasta ahora y son muy eficaces, pero tienen el problema de un coste bastante alto. En el caso del carbón activo, pues el carbón activo ya lo tenemos implementado en varias plantas de la región a tamaño real y tenemos la eliminación no tan alta como el ozono, pero también interesante en muchos casos. Es muy importante el pasar a este escalado porque es que las plantas pilotos nos dan una información a veces no muy importante respecto a costes y demás. Y con esto sí que podemos evaluar ya el tema de costes de una manera pues muy interesante. Y me voy a pasar ahora a otro tema porque a nosotros nos interesa muchísimo y lo hemos trabajado, que es el tema de la reutilización y el estudio de los efectos de estos contaminantes emergentes al llevar a cabo esta reutilización. Nos preocupaba mucho poder generar algún problema en los productos que estamos regando con estas aguas, y nosotros prácticamente casi toda el agua que depuramos prácticamente se reutiliza. En el 2012 hicimos un estudio con el CSIC para evaluar realmente qué repercusiones podían tener estos contaminantes emergentes en el riego de productos agrícolas. Y también hemos ido estudiando, cada vez que sale alguna revisión o algún estudio, pues lo hemos ido estudiando, y la verdad es que nos deja un poco tranquilos porque realmente lo que se ve es que no hay una entrada muy importante en los productos agrícolas, digamos, que pueda generar problemas para la salud. Y eso, pues bueno, pues nos dejaba bastante tranquilos, la verdad. También tenemos un invernadero en una de nuestras plantas depuradoras, que aquí podemos ver una foto, junto con el CEBAS, en el cual
hemos hecho bastantes pruebas de entrada de contaminantes emergentes, incluso dosificando, eh, para ser capaces de evaluarlo, digamos, de una manera muy concentrada. Y no solo lo hemos hecho allí, sino también hemos hecho en campo, tanto con el CEBA-CSIC como con el Centro Tecnológico de la Conserva, pues estudios también de riesgos ambientales, es decir, qué pasa en los acuíferos, qué pasa en las aguas superficiales cercanas. Y otro tema también que consideramos muy importante es el tema de qué pasa en el suelo. Una vez que esos contaminantes emergentes llegan al suelo, ¿qué pasa ahí? Y eso pues pasa mucho cuando estamos evidentemente procediendo al riego agrícola. Y hemos visto pues, que hay una eliminación relativamente alta en el suelo y sobre todo que la podemos potenciar. Potenciar, por ejemplo, utilizando materia orgánica, se genera una degradación mucho más rápida de esos contaminantes, lo cual creo que también es un tema interesante ahí de estudiando. ¿Qué aspectos importantes me gustaría resaltar? Y estas son opiniones mías. Voy a salirme un poco del guión porque siempre entendemos que los contaminantes emergentes es algo que hay que eliminar sí o sí. Y yo quisiera un poco romper una lanza en decir no al sí porque sí. Y luego el principio de precaución a mí me asusta muchas veces. Creo que tenemos que tener claras evidencias antes de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque realmente eliminar los contaminantes emergentes también tiene un coste. Y no solo un coste económico, sino también un coste medioambiental. Hemos visto que el tema energético pues, era muy importante. Y por lo tanto, creo que es un tema que sí que debemos de trabajar, es realmente evaluar qué va a pasar ahí si los eliminamos o si no los eliminamos. Es decir, qué coste va a suponer eso desde el punto de vista medioambiental también. Porque como decía, también esa energía también tiene un coste medioambiental importante. Luego, por supuesto, como se está viendo en este webinar, hay que seguir trabajando en buscar sistemas de eliminación que sean viables económica y ambientalmente. Eso es muy importante. Esto también creo que es bastante importante, el buscar indicadores. Por ejemplo, ahora se comentaba al principio de los indicadores que ha elegido la Unión Europea para la nueva o la revisión de la Directiva 91/271, el tratamiento de aguas residuales. Han elegido una serie de parámetros que son los mismos que tenía Suiza, no se han calentado mucho la cabeza y creo que eso no está bien. Creo que Europa tiene suficiente entidad, suficiente conocimiento para ser capaz de evaluar cuáles debieran ser los indicadores más interesantes, porque en cada sitio puede ser completamente distinto. Los antibióticos que se consumen en un sitio no tienen por qué parecerse a los de otros, y igual con el resto de productos que se utilizan en distintos países. Entonces, y yo creo que es muy importante utilizar bioensayos, porque elegir una serie de parámetros individuales nos puede engañar muchas veces. Puede ser que tengamos un contaminante muy importante que no esté dentro de los indicadores que hemos elegido y que realmente sí que pueda generar problemas. Entonces yo abogaría por utilizar el tema de bioensayos para ser capaces de ver globalmente cómo afectan esos contaminantes a las distintas matrices. Y luego un tema que sí que me gustaría resaltar. Por supuesto, lo más importante es la prevención y el control de vertidos, que muchas veces no es demasiado efectivo por parte de ayuntamientos, ni debería serlo. La educación también es muy importante, el que sepamos que estamos generando problemas en el agua y que al final van a ir en contra de nuestra salud y por tanto tenemos que reducir esos aportes antes, y sobre todo el tema de investigación. Y ya para terminar, decir en qué estamos trabajando. Estamos evaluando cuáles, con respecto a las nuevas exigencias del borrador de la Directiva 91/271, esos parámetros que nos quieren poner o que se pretenden poner como indicadores, qué está pasando en las depuradoras, si somos capaces de eliminarlos o no en los sistemas biológicos convencionales. Estamos evaluando también en las plantas a gran escala que tenemos específicas para contaminantes emergentes, hasta dónde podemos eliminar, jugando con las distintas dosis para poder evaluar realmente el coste que supone. Estamos trabajando también con nuevos sistemas de eliminación, muchas veces con las empresas, como Bonaciona, por ejemplo, que trabajamos, tienen muchas depuradoras aquí en la región de Murcia, con los que trabajamos. Y, por ejemplo, está el proyecto Pristine, que ya ha mencionado Ana, el proyecto Aquacycle, que también estaría relacionado con el tema de humedales, que también ha salido, y con reactores solares, junto con reactivos para eliminar también estos contaminantes emergentes. La combinación con bioelectrogénesis, porque tenemos una planta aquí ya desde hace años, de las que presentó el otro día para los pequeños municipios, ahora en Esteve, y también un proyecto que es el AMIA, también donde estamos utilizando sistemas anaerobios y aerobios, porque la combinación, como se ha hablado antes, muchas veces es muy positiva
al igual que el sistema de algas y un sistema también de absorción. Y también, muy importante, como se ha mencionado, el tema de resistencia antimicrobiana. Llevamos un estudio de hace 2 años trabajando con CSIC y con Acciona, con varias depuradoras, donde estamos estudiando realmente qué está pasando con la resistencia a antibióticos, y salen noticias como esta, que bueno, que las depuradoras provocan resistencia y demás. Nos preocupaba mucho esto, saber si estamos provocando esa resistencia, estamos incrementando esa resistencia, puesto que tenemos muchas bacterias concentradas y también tenemos concentraciones muy bajas de antibióticos, con lo cual podíamos generar una resistencia. Lo que hemos visto al final, después de 2 años de estudio, es que realmente tenemos una reducción muy importante. Estas son reducciones logarítmicas. Estamos hablando, por ejemplo, de pasar de 10 a la 11 copias de genes resistentes a antibióticos a del orden de 8. Esto querría decir que hemos eliminado, dividido por 1000, lo que nos estaba llegando, con lo cual quiere decir que estamos haciendo un trabajo de eliminación bastante grande. Las depuradoras no provocan resistencia, sino eliminan gran parte de la resistencia. Y ahora estamos estudiando qué sistemas pueden ayudarnos a eliminar más de lo que ya estamos eliminando. Y por último, el tema de evaluar efectos medioambientales en las distintas matrices también es un tema que estamos estudiando y que creemos que es muy interesante. Y por mi parte nada más y gracias por la atención.